¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que no podría existir en el espacio de la Internet o del Internet, como se diga, sin la presencia, digamos, a ver, ¿cómo llamarlo? Ya a esta altura se me agotan los adjetivos. Catastrófica. No, una figura etérea, Buah. que vuela por el éter del Internet. Sí, vuelo. El ínclito, el de broncíneas túnicas, el que en buena hora ciñó la espada, cuyos nibios cabellos iluminan los campos de batalla de la alta literatura, el inmarcesible don Sebastián Porrini. ¿Cómo le va, Ortega? Bien, me va bien. Hoy estamos, sin mucho... hoy estamos con té. Estamos con té porque, bueno, siempre que parece de modé, o no de modé, sino un cliché, no de modé no es la palabra, vamos a hablar de literatura inglesa. Por ende, we are having our tea, and particularly we are drinking tea a las 5, casi las 5 de la tarde. En realidad se toma a las 4 el té. Bueno. ¿Listo? Estamos ahí, a las 5 en punto Half de la tarde. past Half past four. 4. Es decir, bueno, así que vamos a hablar de literatura inglesa y específicamente de un momento, o sea, la excusa va a ser la literatura inglesa, pero vamos a hablar de una autora, una de las más grandes autoras de la literatura inglesa, reconocida universalmente, ya un clásico, de una obra muy prolífica, que es A Lady. Jane Austen. Jane Austen, nacida en 1775, muerta muy joven, en 1817, a los 41 años, creo. 41, no había Sí, cumplido los 42. Que hablábamos recién, ¿no? Con una vida bastante particular. Bastante Así es. Triste, podríamos decir. No sé, me ocurre pensar también un poco una vida acorde con un espíritu de la época. Sí. ¿No? Si uno tiene presente las obras de Austen, que son bastantes, por cierto, muchas convertidas en clásicos del cine, ¿no? Sobre todo Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimiento, o Sentido y Sentimiento, bueno, Persuasión, Emma, la abadía de Northanger, y bueno, paremos de contar porque ya no me acuerdo muchos más, que son las que tengo más presentes. Claro. Digo, es una novelista, por supuesto, muy prolífica, que responde, decíamos bien al principio, a un momento de la época en la literatura, en la cultura y en la sociedad inglesa. A ver, como para poner un poquito en contexto antes de avanzar sobre su obra, estamos hablando de un periodo en la historia inglesa muy particular que es finisecular, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Pero por supuesto estamos hablando fuertemente de lo que se conoce históricamente como la época o la de Georgian Era, ¿no? La era georgiana, o la era de los Jorge, de los tres Jorges, Jorge I, Jorge II y Jorge III, y luego por supuesto la regencia de Jorge IV, el príncipe regente de Gales, que a partir de la insuficiencia de Jorge III, salud, tuvo que hacerse cargo unos años del reinado, ¿no? Como príncipe regente, Todo príncipe un de Gales. estilo hasta arquitectónico. Por eso, muy bien. Digo, la regencia en la época georgiana responde no solamente a un arte muy particular, a una literatura muy particular, sino también a un periodo y a un proceso histórico que no solo a nivel mundial va a cambiar al Reino Unido, sino que va a incidir en la conformación de las clases sociales. Sí. Estamos hablando fuertemente de la era de las revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución norteamericana y la Revolución Industrial. Lo hemos dicho más de una vez en torno del surgimiento de la modernidad. Y de algún modo, el contexto en el que Jane Austen produce su obra, podríamos aventurarnos a decir que es respuesta, o sea, su obra responde vivamente a esos cambios, ¿no? Sí, uno puede encontrar en sus novelas, sobre todo, creo que en las 4 que vamos a analizar hoy, que son Orgullo, Prejuicio, Sensatez y Sentimiento, vos vas a hablar de Persuasión y de Emma. Bueno. Lo que circula allí en su literatura es claramente una especie de representación de los distintos conflictos, de las distintas transformaciones, sobre todo sociales y culturales, que se viven en la campiña inglesa, sobre todo. Sí, claro. Mary Wollstonecraft, me sale, ahora voy a decir por qué la tengo de Mary anotada. Shelley. La madre de Mary Shelley. Digo, Jane Austen escribe en ese mundo de cambios y de algún modo, a ver, ¿cuál es el cambio sustancial? Que se va a ver no solo en la sociedad, sino también en la literatura.
el paso de la campiña a la industria, ¿no? Lo hemos dicho infinidad de veces. Si ustedes ven, vuelvo a las Olimpiadas de Londres 2012, ¿no? Esa introducción donde la campiña inglesa, el campo, se transforma en industria, el avance de la industria sobre los terrenos bucólicos y tal, y luego, por supuesto, la emigración de muchas familias o de mucha parte de la burguesía, de gentry se llama eso, de gentry, la burguesía agrícola, ¿no? Campestre, claro, se traslada hacia la ciudad, ¿no? Hacia la búsqueda de nuevas formas de trabajo. También está muy bien planteado en la obra de William Blake, de quien ya hemos hablado, digo, esa transformación social a partir de la revolución, sobre todo industrial, va a generar, por supuesto, una nueva, va a reorganizar las relaciones sociales. Y eso en las novelas de Jane Austen está muy bien marcado, muy bien marcado, con una sutileza, con una ironía también, y con una forma de abordar los personajes que responde, por ciertos momentos, a los nuevos arquetipos de personajes de la sociedad inglesa de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que luego, por supuesto, va a dar paso a la era victoriana. claro. ¿No? Ya entrado bien el siglo XIX, lo que va a dominar es la era victoriana. Sí, señor, totalmente. Fue prolífica, al máximo. De hecho, escribió 29 obras desde los 12 años hasta la publicación de su primera novela en novela, 1811, exactamente. Orgullo y Sensatez y Sentimiento, Sense and Sensibility. Exactamente. Que está basada en una novela anterior, ¿no? Que se llama Elinor y Marianne. Las 29 obras de Jane Austen verían la luz recién en el siglo XX, en el siglo XXI, en algunos casos. Algunas ahora, 2004, pero se han hecho ediciones de su obra anterior que no tienen valor literario. O sea, tienen valor para los investigadores, ¿no? Porque hay mucho de lo que después va a ser, pero hay algo interesante en esta niña. Las dos novelas las dos primeras, ¿no? Una se basa en esa y Orgullo y Prejuicio en Primeras Impresiones, que es su novela de 1797, que no publica, ¿no? Recién va a publicar en 1811. O sea, va a ser ya una señorita de 36 años, una señora de 36 años. Pensemos señora, 36 tampoco eso. Bien. Los 30 son los nuevos 20. Ah, bueno, perfecto. Una muchacha, una joven de 36 bien. años. Una mistress. Una mistress, sí. Con una particularidad que es, ella en su primer periodo tiene una etapa de, ¿cómo decirlo?, de burla hacia la novela gótica, ¿no es cierto? Que se nota sobre todo en la abadía de Northanger. Es decir, la novela gótica del siglo XVIII inglés, plagada de cadáveres, castillos abandonados, fantasmas, apariciones y demás. Bueno, la genial Jane Austen las burla, las parodia en la abadía de Northanger, que la vive como en una primera persona, ¿no? Es interesante Alice que... Morland. Igual, claro. Es igual que con... Alguien ha dicho, un crítico ha dicho, un especialista en Jane Austen, ha dicho que, español el hombre, en una charla muy linda que tiene en la Fundación March, Marc, en realidad, porque es catalán, que de alguna manera es lo que el Quijote, ¿no es cierto? Es decir, el Quijote es la gran parodia de las novelas de caballería. Bueno, en este caso, la abadía de Northanger es una parodia, no al mismo nivel, pero de las novelas. Vendría a cerrar el ciclo. Claro, vendría a cerrar el ciclo, algo agotado, ¿no? Y aparecen estas novelas, estas 4 o 5 grandes novelas, de las cuales, bueno, el estilo de Jane Austen es hermoso. Yo creo que es un estilo que no le pasa el tiempo, eso es lo que me parece. Eso es lo que hace que sea un clásico. Claro. Y algo en torno a la familia, porque Diego citaba lo del campo, y es verdad, después vamos a hablar de ello. Pero ese periodo de la regencia también, que es de 1811 a 1820, no obstante, ella tiene 2 hermanos, Francis y Charles, que son almirantes, llegan a ser, bueno, uno almirante y el otro contraalmirante. Francis llega a ser Sir Francis Austen, pero ya cuando ella está muerta, ¿no? Pero son almirantes, lucharon contra Francia, en las guerras napoleónicas, por supuesto,
Y fueron de alguna manera los que la conectaban con la realidad, porque ella vivía en un pueblito, ¿no? En Steventon, que es un pueblito ahí chiquitito, del sur de Inglaterra, sudeste de Inglaterra, de la nada misma, del cual prácticamente no salió. Estuvo un muy tiempito corto en Londres, estuvo en Bath, fundamentalmente, pero bueno, que le gustaba mucho. Sí. No le gustaba, me parece, Bath, sobre todo por las aguas termales, decía. Bueno, no sé, hay un dato. Bien. Porque es una ciudad tan bonita. Tuve la bendición de estar allí. Y bueno, una familia que de alguna manera la marcó, pero hay un tercer hermano, Edward Austen, que es un caso porque los padres, George Austen y Cassandra Lade, tuvieron varios hijos, si no me equivoco, 8, no sé, 7, más. Y uno de sus hijos, el menor, Edward, tuvo la suerte realmente, de ser adoptado por un noble, por nada menos que por Lord Knight, que era el protector del padre. Claro, tenían tantos hijos, el padre era pastor anglicano, no era un hombre de buena posición, sí muy culto, muy culto los dos padres, pero no de buena posición, o sea, ajustado, una vida. Uno igualmente mira esas casas en la campiña inglesa, son hermosas igual, pero sí, bueno, vivían ajustadamente, y le propone, como no tiene hijos, dejarle el título de nobleza a Charles. Y bueno, se convierte en Charles Knight, aunque va a ser Charles Austen, ¿no? Por supuesto, Lord Knight, quien hereda las propiedades, y de esa manera, bueno, los últimos años de Jane Austen son bastante cómodos en ese sentido, porque tiene una biblioteca imponente, que hoy en día es la sede de la Sociedad Austen, ¿no? De Jane Austen. Así que bueno, un poquito la vida, porque va a pasar por sus novelas algunos temas, ¿no? El amor, que va a chocar contra la realidad social, el carácter de clase y demás. Ahí está su relación con Thomas Lefroy, ¿no? Que, aunque de apellido francés es inglés, bueno, era un hugonote, ¿no? Y todo el tema de los terratenientes, que en Persuasión va a ser notable, ¿no? Todo el cambio de, digamos así, de una sociedad rural que, como decía Diego, está entrando en una etapa particular de cambios sociales, políticos, económicos enormes. En Inglaterra hubo escritores a favor de la Revolución Francesa, ¿no? Como Thomas Paine, pero obviamente Inglaterra vivió otro proceso, ¿no? Un proceso parlamentario distinto y demás. Sí, distinto. Aparte, bien decías que en esa época hay como una suerte de, digamos, esplendor de cierta arquitectura, de cierta cultura, arte. Estamos hablando ya de un romanticismo que está en retirada, que luego va a dar lugar a los poetas románticos, y que luego, por supuesto, va a dar lugar a la época victoriana, donde efectivamente todos esos valores, más bien tradicionales, digamos, se van a ir desperdigando por allá. Claro, lo último que queda. Claro. Entonces Jane Austen podría decirse que es un gran reservorio de ese mundo en retirada. Sí. ¿No? Un poco en sus novelas, Orgullo y Prejuicio sobre todo, Sense and Sensibility, sentido y sentimiento, o razón y sentimiento, para ser más claros. Sesos, diríamos. Claro, que no es sensitivity. Claro. Sensitivity es sensatez. Claro. Sensatez y sense. Sensatez y sentimiento. Claro, sensatez. Digamos que trata de mantener allí algún reservorio de valores tradicionales, no en el sentido que lo decimos siempre de tradición en tanto metafísica y tal, sino una sociedad tradicional, una sociedad, como bien decíamos, ligada a la tierra. Efectivamente, a la familia Austen era de una posición no cómoda, pero bueno, suficiente para subsistir. Y está esto, ¿no? Si querés empezamos a abordar su obra para empezar a ver cómo se manifiesta toda estas revoluciones, ¿no? ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Me prestás el libro? Sí, cómo no. Miren la edición que tiene el profesor en inglés, miren la tapa. Sí. La tapa es como corresponde, ¿no? Un buen libro. Y está porque es pintura de la época. Sí. Ahora voy Joshua a mostrar Reynolds, ¿será? los míos. Sí, eso debe ser Joshua Reynolds. Ahora tengo los míos, ediciones argentinas, muy buenas, losada y de bolsillo,
pero con un problema, gente. No son los retratos de la época así. Esto es una señora de fines del 19 y esto es una dama de comienzos de los 20. ¿Sí? Tengan en cuenta un poquito la época, por favor. Estudian diseño. ¿Sí? Seguimos sumando amigos, como siempre. ¿Sí? Estoy buscando ver de quién es la... Y puede ser Reynolds o alguno de esos pintores ingleses de retratos que eran impecables, pero que bueno, no tienen escuela, ¿no? Son todos iguales. ¿No? Pero bueno, un poco también el espíritu de una época, ¿no? Sí, la palidez. Pero bueno, vamos de a poquito, si querés, vamos por las dos primeras. Yo voy por la tapa. Yo quería mostrar que en esta edición, que es una muy buena introducción magnífica sobre el lenguaje de Jane Austen, que es el facsimilar de la primera edición. Lady, ¿no? By a Lady. Que ahí también hay una marca, ¿no? Yo no quiero caer en el consabido lugar común de la crítica femenina, por eso anotaba Mary Wollstonecraft, ¿no? La madre de Mary Shelley, que es considerada la primera escritora feminista. Bueno, se ha hecho una enorme campaña a favor de la crítica feminista en torno de la obra de Austen, y Austen se limpia, digamos, se sacude ese polvillo, totalmente. No sin ser una mujer totalmente que escribe en una sociedad de hombres. Digo, más avance feminista que ese no puede haber. Totalmente. Y convirtiéndose en una escritora con cierto renombre, al punto tal de que las primeras críticas, bueno, hay críticas espantosas, ¿no? Por ejemplo, creo que Mark Twain dice, no, una biblioteca que tenga libros de Austen no sirve. En cambio, Sir Walter Scott es quien le da el empujón, la consagra, creo que en Persuasión, o en Emma, no me acuerdo en cuál, varios personajes leen las obras de Sir Walter Scott, ¿no? El último gran romántico. En Emma. Entonces quiere decir que el mérito no es ensalzar la figura femenina como alguien revolucionario, sino efectivamente accionar como una figura revolucionaria. Decían que ella tenía una puerta, vivía en su pantry, ¿no? en su oficina, en su estudio, tenía una puerta que chirriaba, claro, y que nunca la mandó a arreglar para que escuchara que si viniera alguien guardaba las cosas que estaba escribiendo. Claro. No vaya a ser que piensen que esta es una zurdita revolucionaria. Pero hay algo fundamental también en sus novelas. Son novelas clásicas, o sea, no hay obviamente la disrupción de la forma es del siglo XX. Claro. Del siglo XX. O en todo caso podríamos pensar que Mary Shelley, por ejemplo, en Frankenstein, también escritora mujer, rompe con una forma tradicional, ¿no? La novela epistolar, etcétera, etcétera. Jane Austen es una novelista clásica, tiene un narrador clásico, en tercera persona, omnisciente, todo lo que quieran, y va narrando cronológicamente una serie de hechos, y eso le permite también hacer una serie de comentarios, ¿no? Estupendo. Que son irónicos, que tienen un grado de sutileza, ¿no? En las costumbres, usos y costumbres, sobre todo en Orgullo y Prejuicio, ¿no? Cuyo título ya es indicador de las dos facetas que van a tener los dos protagonistas. Pero empecemos con, si te parece, Sentido y Sensibilidad, o Sense and Sensibility, Sensatez y Sentimientos, que es la primera novela de 1811. A ver, miren, es un bodoque, qué sé yo, contarles el argumento no tiene mucho sentido porque sería como entrar lean la novela, es muy fácil de leer, por cierto, hay buenas traducciones. Sí. Pero en líneas generales, la historia gira en torno, como bien dijiste, basada en una novela o en un borrador previo que es Elinor and Marianne, ¿no? Las dos figuras centrales que representan, por un lado, the sense and the sensibility, ¿no? Exactamente. La razón, el sentido y lo sentimental, lo apasionado, que es Marianne. O sea, Elinor, que es Jane Austen, es el alter ego de Jane Austen, esa mesura, ese equilibrio, esa contención en los sentimientos, opuesta a su hermana, Marianne Dashwood, ¿no? La historia es un intríngulis de romances no correspondidos y de invidias intríngulis, digo, básicamente... Bailes, por supuesto. Lleno de bailes, lleno de situaciones en el, ¿cómo se dice? En el drawing room, ¿no? En el cuarto de bordado, ¿no? Claro. Esas imágenes típicas, ¿no? De las mujeres bordando y los hombres hablando de política, o las mujeres tocando el clavecín, el chusmerío de barrio, no, de pueblo y tal. De pueblo, claro. Pero básicamente lo que empieza a plantear Austen aquí, en estas dos novelas que responden a títulos con dos palabras, ¿no? Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimiento, que son ni más ni menos
conformaciones de la conciencia y del estado del ser humano, lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Es ese sentimiento. O sea, Elinor es más apolínea y como se dice, Marianne es más dionisíaca, y los despelotes que esto genera, perdonen la palabra, ¿no? Pero los líos, ¿no? Y los desastres que genera, sobre todo en la conformación de la psicología de los personajes. En Marianne, sobre todo. Marianne es la que más sufre. Claro. En este caso. ¿Por qué? Porque ella se enamora perdidamente de este personaje, Willoughby, que es un pendenciero, que es un tipo muy galán, muy hermoso, pero que tiene una historia oculta. Enamora a Marianne. Marianne se enamora por primera vez, absolutamente, y descubre algo que no pasa. El tipo está comprometido, tiene un hijo extramatrimonial, bueno, cosas que en ese momento la desalientan totalmente y le generan un dolor, un pesar amoroso, etc. Totalmente. Y termina casándose con el coronel Brandon, que de alguna manera... ¿Cuántos coroneles? ¿Cuántos coroneles? Y bueno, eso también es importante en la biografía de Austen, ¿no? Muy, sí, por favor. Bien decías que sus hermanos que llegaron a almirante, vicealmirante y tal, sí, esa fascinación por el mundo que también permitía un ascenso social, ¿no? Ser oficial del ejército y sobre todo de la Royal Navy, the British Royal Navy, claro, era un estado, ¿viste? Y está poblado de oficiales. Bueno, en Orgullo y Prejuicio, sin ir más lejos, Wickham, el personaje de Wickham, es un oficial también bastante pendenciero. Pero lo que voy es que lo que hace Austen en esta primera novela es lo que va a repetir, por lo menos en Orgullo y Prejuicio, que es el retrato perfecto de ciertas figuras arquetípicas de la sociedad de esa época. Totalmente. ¿No? Sí. La hermana Elinor Dashwood, que es la razón, el centro. La neoclásica. La neoclásica, la que se refrena, ¿no? Y lo dice en un momento. Claro. Es una de las escenas más terribles, no, más fuertes de la novela, cuando Marianne le reprocha, dice, pero vos no tenés corazón. ¿No? Y ella le dice, vos te pensás que durante todos estos años que vivimos esto yo no sentí, podés decir, lo tengo acá citado, le dice en un momento algo terrible, le dice, te comprendo, Marianne, y te piensas o te supones que yo nunca he sentido demasiado. Por los últimos 4 meses, Marianne, yo he estado en todo tipo de hanging, ¿no? O sea, todo tipo de cosas colgando en mi mente, sin sentir la libertad de hablar, de contárselo a ninguna criatura, sabiendo que podría hacerte a ti y a nuestra madre las más infelices cuando fuera que yo lo dijera, pero todavía no están preparadas, o vos no estás preparada para esto que yo siento. Bueno, en fin, estoy traduciendo en el aire, pero más o menos dice, me he conocido muy bien y que he sido dividida de Edward, su enamorado, para siempre, sin escuchar una circunstancia que pudiera hacer menos deseable esa conexión. Nada lo ha probado a él indigno, ni siquiera nada lo ha declarado indiferente hacia mí. O sea, ella está enamorada de un Edward, pero algo la refrena y la hermana le reprocha, porque Marianne avanza con claro, este Salamín de Willoughby y se da contra la pared. Por eso Elinor representa esta figura de yo, si no estoy realmente enamorada, claro, si no hay amor, prefiero no avanzar. Exacto. Cosa que para Marianne es insoportable. O sea, Marianne es impulso. Exacto. Dice el autor aquí, el que hace la introducción, que en Marianne todo pasa por primera vez. Todo es el amor, claro, la fascinación, el desamor, el desengaño. Después va a tener un final más o menos feliz. En cambio, a Elinor no le pasa todo por primera vez. No, tiene claro, que procesar todo previamente. Ahí más está racional. La dicotomía, justamente, que Jane Austen empieza a considerar. Marianne es un personaje más moderno, más impulsiva, mientras que Elinor, como bien decía Sebastián, un personaje más bien neoclásico. Marianne es romántica, Elinor es neoclásica. Claro, claro. Entonces dice, y todo esto ha sucedido al mismo tiempo. Como bien tú sabes, cuando bien tú sabes, it has not been my only happiness. No ha sido solo mi infelicidad. Puedes pensar que no soy capaz de ningún sentimiento, ciertamente, pero también debes suponer que ahora mismo estoy sufriendo. ¿No? I have suffered now, que he sufrido ahora. O sea, por más de que ella no exprese sus sentimientos, hay algo que va por dentro, que es un poco lo que yo considero le pasó a Austen toda su vida. ¿No? Nunca tuvo hijos. No se casó, rechazó. Hay algo ahí raro, sí. Entonces, en líneas generales, el argumento, vuelvo a decirles, es un intríngulis de malentendidos, chusmerío, pim, pum, pam. Bueno, todo termina
entre comillas, con cierto orden. Ese equilibrio, ¿no?, que está, digamos, catalizado en Elinor, domina finalmente la novela. O sea, como primera novela, como apertura de fuego, está bastante bien. Y en 1813 viene para mí la mejor de ella, para mí la que más me gusta, que es Pride and Prejudice, ¿no? Orgullo y Prejuicio, que ha sido llevada al cine. Oh, Por lo menos hay una versión que es canónica, que es la de, ¿cómo se llama? Colin Firth, que es una serie de la, creo que de la BBC, no me acuerdo, que está muy bien lograda. Y que ya ahí el equilibrio, Pride and Prejudice, no son dos personajes, sino que, o sea, no es que un personaje es el orgullo y otro el prejuicioso, sino que justamente la pareja protagonista, Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, ambos se desencuentran y se encuentran a partir de estos dos sentimientos que los dominan. exacto. El orgullo y el prejuicio. El argumento es muy simple y yo creo que es muy parecido al, o sea, que es un poco autobiográfico en la construcción de la familia Bennet. Sí, la familia Bennet es una familia de campo, que de pronto tienen 5 hijas y los padres quieren que sus hijas se casen, Claro. y hereden, se casen con alguien. El ideal de tal vida. cual, el ideal de vida de esa época. Bueno, cuestión que hay un baile en el pueblo. Típico. Otro baile. Y aparece Charles Bingley, que es como el tipo más rico, que gana 4.000 libras al año, bueno. Y ahí, bueno, la madre casamentera, con sus hijas casamenteras, la quiere enganchar alguna, bueno, logra enganchar a, creo que a Jen, o no me acuerdo ahora quién. Y Elizabeth, que es una persona, también, ahí está, ¿no? Otro alter ego de Jane Austen. Elizabeth Bennet es una mujer equilibrada, es una mujer que no quiere, digamos, largarse al mundo sin sentir lo que realmente... Exacto. O sea, no va a ir por un matrimonio por conveniencia. Y eso le genera una serie de prejuicios. Porque en una fiesta, en ese baile, escucha, como, digamos, así al pasar, que Darcy, el Fitzwilliam Darcy, dice que nunca jamás la sacaría a bailar porque no tiene gracia, porque qué sé yo, qué sé cuánto. Claro, pero Darcy también es un tipo tímido, por momentos timorato, por momentos lanzado a lo que siente, pero también, ¿no?, está esa cosa así medio neblinosa, ¿no? Sí. Como, no, sí, no, tal vez, bueno, veremos, no sé qué, será por mi plata, será... O sea, tanto Elizabeth, Lizzie, como Darcy, ambos son dominados por el prejuicio uno del otro. Elizabeth piensa que él es un presuntuoso, engreído, que porque tiene plata puede hacer lo que quiera. Y el otro piensa que ella es insulsa, ignorante, y que no es... Y luego el orgullo, ¿no? Como yo pienso que ella tal cosa, no le voy a dar pelota. Y ella piensa lo mismo. Sin embargo, la trama lleva a que, por ciertas vicisitudes, sobre todo de la hermana de Elizabeth, y algo que Darcy no puede refrenar, que es empezar a verla moverse en un ámbito que no es el ámbito social de exposición, sino en lo doméstico, empieza a enamorarse de ella. Y ella empieza a ver que ese prejuicio original es falso. Claro. ¿No? Digo, todo, o sea, por lo menos en estas dos novelas hay finales felices. Claro. Pero para llegar a ese final feliz hay que primero pasar por un trabajo de crecimiento a partir de la condición humana. Totalmente. Digo, tanto Elinor como Marianne en Sense and Sensibility, o sea, sensatez y sentimiento, y Elizabeth y Darcy son personajes que podrían representar a cualquier ser humano. Todos los seres humanos, y eso lo hace muy bien Jane Austen, pasan por ese estado: el orgullo, el prejuicio, la madurez, la inmadurez, la racionalidad por sobre lo emocional, o viceversa, ¿no? Cuando lo irracional o lo emocional domina, termina generando este desastre. Y en el caso de Darcy y Elizabeth, cuando el orgullo y el prejuicio están por encima de la verdad de la cosa, pasan estos desencuentros. Ambas novelas son grandes, ambas novelas están plagadas de situaciones de malentendidos, ¿no? de dislates, pero lo que sí hay que destacar, que lo hace muy bien aquí el crítico que hace la introducción, es la sintaxis, el lenguaje de Austen. No es un lenguaje, no es una prosa llena de fiorituras. No, fluye. Y eso es muy clara. No busquen dispositivos complicados. Es una novela, no es barroca. No es barroca. Entonces, en esa serenidad de su escritura pasa todo. Exactamente.
exactamente. Muy bien definido, realmente es así. Pero también hay algo, perdón Sebastián, que termino con esto, que lo tengo anotado. Hay algo fundamental. Hay un crítico, Lionel Trilling, que dice que a partir de las novelas, bueno, Hegel hablaba de la secularización del espíritu, ¿no? Y si hay algo que se puede ver eso es en Austen. Austen es la manifestación literaria de eso. Y también pensar esto, y ya me callo. No, La novela moderna, la novela burguesa, nace justamente, digo, hay algo que hay que tener en cuenta. Nace en un contexto en el que la literatura ya es un factor de consumo. sí. Entonces, Austen trata de entender eso, trata de jugar ese juego, y por ende, el nuevo consumo de literatura de esa época demanda una nueva forma de escritura, Claro. ¿no? Por eso esa escritura más bien fluida. Sin que más bien- beneficie económicamente al autor. Exactamente. Era una... O sea, ser leído. Ser leído. Ser Y para leído. ser leído, tenés que pensar en el Claro. lector modelo. Bueno, nos ponemos el teórico de Claro, literatura, claro. ¿no? Claro, no escribían para su clase. No, escribían O para sea, un lector más bien genérico. No, claro, claro. Y sobre todo para la mujer. Porque el gran lector del siglo XVIII, del siglo XIX es la mujer. Claro. Las mujeres son las grandes lectoras, ¿no? Y por ende las que empiezan a buscar su lugar, ¿no? en la literatura. En ese sentido, Jane Austen es absolutamente renovadora, ¿no? Porque después van a venir las hermanas Brontë, van a venir una Sí, cantidad... llamo un despelote después Pero- con Jenner y... Claro. ¿Cómo es? Sí, Charlotte Brontë. Claro, Brontë. Cumbres Borrascosas, Borrascosas, Wuthering otro Heights. tipo de novela, ¿no? Sí, sí. Totalmente. De hecho, no se llevaban muy bien, que digamos. Brontë no le tenía mucho aprecio a Jane Austen. Claro, es posterior. Posterior, O sea, por nacieron eso. cuando ella se estaba muriendo, pero sí, claro. Y eso son estilos muy diferentes, Sí, sí, muy totalmente. diferentes. Cumbre Wuthering Borrascosa Heights es, es una cosa- es una explosión Sí. de pasiones, ¿no? Ya hablaremos de Sí, las la Brontë. idea era hacer un programa en tándem, pero bueno, Sí, no, sí. mejor. cada una por separado porque son muy interesantes. Bueno, luego viene Emma. Emma fue la que menos éxito tuvo. Emma es enorme. Miren qué edición larga. ¿Por qué no tuvo éxito? Porque es un estilo distinto. Es decir, Emma es... No hay un entramado entre una protagonista que se mete en la vida en ese sentido para buscar un matrimonio y demás, sino que está escrita del otro lado. Emma es una Celestina. Es una Celestina. Vive arreglando matrimonios. Su sueño es arreglarle el matrimonio a todo el mundo. Ella no está casada, por supuesto, como todo celestino, ¿no? Pero se mete para arreglar matrimonios en esa... Tiene un humor la novela exquisito, que obviamente rompe un poco tanto con sensatez y sentimientos como con orgullo y prejuicio, de manera tal que el público lector de ese 1816, 16 si no me equivoco, que la recibe, la ve como algo diferente, como parece que está haciendo una prueba, pero realmente es una gran novela. Es la historia justamente de una joven que Emma Wood, espérenme el apellido, que lo tengo por aquí, está al comienzo, así que va a ser muy fácil encontrarlo. Emma Woodhouse, ¿sí? Casa de madera, ¿será que Sí, es? Woodhouse. Casa, exacto. Que no es el Woodhouse. No, ese es el otro, el de PG. Pelham Grandel. Este es Woodhouse, que es una chica también rural, de clase media acomodada, está un poco más acomodada y mejor, y que se dedica a flirtear y a la vez a favorecer los matrimonios, hasta que aparece un tal Churchill, nada menos, ¿no? Nos imaginamos un lord, porque evidentemente anda por ese lado, que las cosas empiezan a complicarse. Un fragmento, miren ustedes, ¿no? Yo recién estaba buscando, digo, bueno, cualquiera, ¿no? Pero dice: por fortuna era hora de irse. Se fueron y Emma pudo respirar. ¡Qué mujer más inaguantable!, fue su exclamación inmediata. Peor de lo que había supuesto. Absolutamente inaguantable. Knightley. No lo había podido creer. Knightley. No lo había visto en toda su vida y lo llamaba Knightley. Y descubre que es un caballero, una pequeña advenediza, un ser vulgar, con su señor y su caro esposo, y sus recursos, y todos sus aires de pretensión descarada y de ostentación sin educar. Nada menos descubrir que el señor Knightley es un caballero.
No sé si él le devolvería el cumplido, descubriendo que ella es una señora. No lo habría creído. Y proponer que ella y yo nos uniéramos para formar una sociedad musical. Cualquiera creería que somos amigas íntimas. Y la señora Weston, asombrada de que la persona que me he educado sea una mujer distinguida, de mal en peor. Nunca he encontrado nada parecido, mucho más de lo que esperaba. A Harriet la deshonraría la comparación. Ah, ¿qué le diría Frank Churchill si estuviera aquí? Qué irritado y fuera de sí se pondría. Vaya, ya estoy yo, pensando en él directamente. Siempre la primera persona en quien pensar. ¿Cómo me sorprendo a mí misma? Frank Churchill se me viene a la mente constantemente. Sí. Fíjense que está, de alguna manera, ha creado un fluir de la conciencia. Vos sabés que, mirá en quién estoy pensando, ¿no? Un fluir de la conciencia que mezcla el estilo directo con el indirecto. Es decir, ¿no? Es el narrador, pero que se mete en la mente de... Muy original. Claro, ese estilo, en 1816, después de las 2 novelas que había publicado con muchísimo éxito, resultó complicado. Y aparte la imagen de Emma en sí. La imagen de Emma que es una rupturista, ¿no? Tiene otra línea. Preanuncia de alguna manera a la mujer más pícara, en muchos sentidos. La última novela de Jane Austen es Persuasión. Persuasión es una gran novela. Una gran novela, vuelve a un estilo más... a un estilo muy parecido, más clásico. Y hay un retrato de época colosal. Yo entiendo que para los historiadores Jane Austen debe ser una joya porque cómo retrata a la sociedad es prácticamente un estudio social con lupa, ¿no? De ese campesinado, terratenientes, que están algunos medios ajustaditos y demás. Aquí es la historia de la familia Elliot, que está ajustada al máximo. Ha muerto la madre, están las hijas, típico, ¿no? Y Sir Walter Elliot es de esos nobles que de alguna manera viven en un mundo ideal y en el pasado y no se puede adecuar a que ya no hay plata. Miren el comienzo de la novela. El comienzo de la novela vale por todo un retrato de época. Sir Walter Elliot de Kelling Hall, Somersetshire. Fíjense todos los datos, ¿no? Bien, o sea, nos pone la realidad así, acá. Era un hombre que para su propio entretenimiento nunca tomaba otro libro que no fuera el de los baronets. En él encontraba ocupación para un rato de ocio y consuelo para un momento de aflicción. Sus facultades se animaban con admiración y respeto al contemplar el limitado remanente de los primeros títulos. Toda sensación desagradable originada en asuntos domésticos se transformaba naturalmente en piedad y desprecio. Cuando hojeaba las creaciones casi infinitas del siglo anterior, aunque las demás páginas fueran inútiles, podía leer su propia historia con un interés que nunca vacilaba. Su propia historia. Toda una gran ironía, ¿no? O sea, se busca. Es como si leyera el calendario Gotha, ¿no? Donde están los títulos de nobleza, en un momento se publicaban, hasta el comienzo del siglo XX se publicó. Y él mismo se encuentra en la lista de baronets, o sea, en la lista de la nobleza terrateniente. Esa era la página en que siempre se abría el libro favorito. O sea, se leía a sí mismo y decía, comillas, Elliot de Kelling Hall, Walter Elliot, nacido el 1 de marzo de 1760, casado el 15 de julio, etcétera, etcétera. O sea, leía su propia vida. Y allí está algo que es una marca notable de los personajes de Jane Austen. De alguna manera es como un caracol, está encerrado en sí mismo, ¿no? Está como caminando con toda una carga, ¿no? Que es la casa, que son las tierras que tiene, pero que ya no rinden para ciertas cosas. Ha ubicado a una de sus hijas, la mayor no, la mayor es la gran compañía de él, pero es la menor, la que está casada, Anne, quien un poco fue obligada a casarse, y reaparece un personaje en su corazón que es muy importante, ¿no? Hay 3 hijas allí en tensión, bastante parecido a la vida de ella, las tensiones típicas, los arreglos de matrimonio, los conflictos, los bailes, por supuesto, y sobre todo el chismerío en torno de esta chica que no terminan de darle cierto poder y que se lo quitan y demás, ¿no? Bueno, o sea, cómo la hacen de lado, ¿no? De alguna manera. 3 personas que quiero nombrar, que hablaron de Jane Austen. La primera es Mario Praz. Mario Praz dijo algo interesantísimo, lo tengo justo anotado acá atrás. Veamos el retrato de esta escritora. Una señorita positiva,
con una cofia plegada y pechera plisada, se está refiriendo al retrato que está acá detrás, ¿sí? Su frente está recubierta de rizos, sus ojos son grandes y parecen benignos, aunque sus labios son sutiles y crueles, de modo que destruyen la impresión afable que aquellos sugerían. El significado de esta cara es incierto, no es un rostro misterioso y al mismo tiempo parece impenetrable. La vida de Jane Austen, vos sabés que no se sabe bien la muerte porque Sí, se presupone que puede haber sido envenenada. De hecho, hay una novela que se llama La misteriosa muerte de Miss Austen, de una escritora inglesa del 2011, si no me equivoco, la novela. qué críptico el título, ¿no? Sí, La misteriosa muerte de Austen. Bueno, en fin, que juega con la idea de que le habrían dado arsénico y demás. En realidad, luego se descubre que el arsénico ella se lo daba porque era un remedio de la época, sí. Porque estaba perdiendo la vista, ¿no? Y, de hecho hace perder la vista el arsénico. Tenía problemas graves de salud bastante notables. Todos sus hermanos vivieron más de 70 años y ella fue la única pobrecita. Francis a los 91, o sea, eran muy longevos. La madre murió también muy grande, pero que la sobrevivió, ¿no? En ese sentido. Lo segundo que quiero leer es lo que dice Virginia Woolf. Mira. Bueno, claro. Virginia Woolf tiene un escrito sobre Jane Austen, obviamente, por supuesto, como corresponde, que es una belleza. Yo encontré, en las palabras de Virginia Woolf, encontré el mejor análisis crítico que todos los críticos pueden hacer, ¿no? Mario Praz está trabajando sobre el retrato, conste, no es que le quiero pegar. Mario Praz analiza esto, analiza el retrato de Jane Austen, diciendo, bueno, ¿qué tipo de persona es? Que es el único retrato que hay, ¿no? Hasta se duda. Bueno. Pero miren lo que dice Virginia Woolf. Me pareció una exquisitez. Sobre la novela Los Watson, ¿no? Que no está terminada y demás, dice... los primeros capítulos bosquejados de los Watson dan fe de que Jane no era uno de esos genios prolíficos. No le bastaba, como a Emily Brontë, simplemente con abrir la puerta para hacerse sentir. Vieron que es como ¡boom!, una especie de portazo. Y acá viene lo genial. Otra gran escritora hablando de una gran escritora. Con humildad y alegría, iba recogiendo las ramitas y las hojas con las que hacer el nido y ensamblándolas con esmero. Las ramitas y las hojas estaban de hecho un poco secas y un poco húmedas. Estaba la casa grande y la casa chica, la reunión del té, la cena y un picnic ocasional. La vida quedaba cercada por una hilera de setos compuesta de relaciones ventajosas e ingresos apropiados, por caminos embarrados, pies mojados y cierta tendencia a la fatiga en las damas. La vida se regía por pequeños principios, pequeñas coherencias y por la educación de la que disfrutaban las familias de clase media alta que vivían en el campo. El vicio, la aventura y la pasión permanecían al margen, pero Jane no prescinde de toda esta monotonía, de toda esta pequeñez, y tampoco hay por lo que pase de puntillas. Con paciencia y precisión nos cuenta cómo aquella gente, comillas, no hacía paradas hasta llegar a Newbury, donde con un festín regalado, en que almuerzo y cena se abrazaban, se daban por cerrados los placeres y las fatigas de los días. No deja de recrear las convenciones sin dotarlas de sincero contenido, además de aceptarlas, cree en ellas. Me pareció una página exquisita, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, parecen nimiedades, no parecen hojitas secas. No es una trágica, es una dramática en última instancia. Hay mucho drama, pero no hay tragedia. No está esa carga trágica, sino más bien la vida cotidiana de un pueblo de Inglaterra, rodeada de unas mujeres que padecen ese pueblo y que a la vez no pueden irse de él, de hombres que también están ligados a relaciones sociales muy marcadas. Por eso persuasión, la última, esta idea de poder romper con ciertas estructuras que preanuncia lo que va a ser el romanticismo o ciertas novelas románticas posteriores, pero que, como bien dice Virginia Woolf, construye un estilo único. Dice, no pasa de puntillas porque deja la ironía, marca con ironía, marca con parodia todo el elemento de una sociedad agotada, ¿no? En algún sentido. Toda una sociedad que, como decía Diego, al irse a la ciudad está destrozando la vida del campo tradicional. Y el tercero es el
conocidísimo Raymond Williams, El campo y la ciudad. El campo y la ciudad, que tiene un ensayo sobre Jane Austen. Lo voy a resumir porque ¿no? Si les interesa el tema es un clásico de la teoría literaria, Raymond Williams, ¿sí? Fundamentalmente, Marxismo y literatura. claro, lo que sostiene es que de alguna manera las novelas de Jane Austen pintan a una sociedad que revela que hay un cambio, ¿no? Una teoría genial, ¿no? Que hay un cambio en torno del orden social y que ese orden social, ¿no? Es preservado por una actitud de Jane Austen, o sea, como un temor también a lo que puede llegar a venir, a eso que de alguna manera Francia ha preanunciado con la Revolución Francesa. Inglaterra es el único país que en algún sentido no fue invadido, no pudo ser invadido por Francia, pero las ideas francesas están allí. ¿Y cómo amoldarlas? Porque el tiempo es real. Pero lo que pasa es que Inglaterra ya en el siglo XVIII había hecho su gran reforma. En 1688, lo que los ingleses llaman la Revolución Gloriosa, había proclamado la monarquía parlamentaria. Entonces ya todo era como una especie de democracia parlamentaria, entre comillas, ¿no? Con las famosas circunscripciones podridas, pero que tenía una cierta representatividad. Esa sociedad está muy presente y me encanta la pintura de los clérigos ingleses que hacen, ¿no? La pintura, porque siendo ella anglicana y siendo partícipe de, no obstante se permite todas las ironías con esos señores que han estudiado en Oxford y que van a dar, como su padre, ¿no? El mismo George Austen, que van a dar, terminan en una parroquia, no sé, en el medio de la nada. Tiene un nombre eso, no me acuerdo ahora. Parroquia, sí, protectorado. Claro, exactamente, sí, era porque el señor, el noble... Rectorado. Un rectorado, claro, la rectoría, exactamente. El señor nombraba, le encargaba, el dueño de las tierras le encargaba a un párroco, por decirlo de una manera, el rectorado de esto. Piensen ustedes que el pueblo en el que vivió Jane Austen, o sea, Steventon, tiene hoy 200 habitantes. Bueno, no sé, creo que en esta manzana debemos ser un poquito más, ¿no? En fin. A mí me doy en pensar, yo anotaba a Virginia Woolf justamente porque, obviamente, cuando leíste ese fragmento de Emma, que vos no la leía, Emma, la voy a leer, es linda, por ahí me la puedes prestar. Está esa cuestión, dijiste, ¿no? Como un fluir de la conciencia, sin ese dramatismo, sin esa pesadez de Mrs. Dalloway, por ejemplo. Pero el principio es el mismo, ¿no? Es decir, la mirada en la que el narrador, la narradora en este caso, se permite discurrir, justamente, the stream of consciousness, ¿no? Streaming, discurrir sobre cuestiones que por ahí en la palabra dicha no quedan claras. Claro, exactamente. Y pensaba recién también en el arsénico, en todo, digo, qué modelo de mujer, ¿no? Sin caer en el sexismo, sin ser sexista. Me refiero a esto que dijiste, no va de puntillas. No, se siente, dije, bueno, yo esto lo tengo que decir, 41 años vivió. Y creo que es una pintura de la época muy distinta a esa otra Emma, que también moriría por arsénico, que es Emma Bovary. Con la diferencia sustancial que una está escrita por Gustave Flaubert. Claro. Y esta es otra persona. Sí, ¿no? Digo, la Emma de Jane Austen es lo que sí. Sí. Si bien escribió toda la vida, piensen que solo 6 años. 1811, 1813, sensatez y sensibilidad, y 1817 muere. O sea, en 6 años logra un éxito notable, porque se leyó muchísimo. Bueno, después, ni hablemos. Después, por supuesto, sí, la canonización. Bueno, después. Henry James decía que era la gran novelista junto con Cervantes y Henry Fielding. Henry Fielding, exactamente. Sí. Henry Fielding. Y hay otro anterior, Lawrence Stern, Tristan Shandy. Bueno, hay que hacerle un programa. Tristan Shandy. Historia aparte. Pero bueno, creo que por hoy la faena está hecha, ¿no? Nos hemos bebido Jane Austen, pedimos el té. Invitamos a que la lean. Creo que con estas 4 novelas van a estar más que bien. Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimiento. Son hermosas para Emma y Persuasión. Bueno, por supuesto, la Abadía de Northanger es una tiene gran... una más. Hay una más, pero no la tengo. Sí, hay una la cosa de Marvin, no me acuerdo. La casa de Marvin, no sé. Bueno, pero estas son las 4 así como las más significativas. Así que bueno, gracias Sebastián, como siempre, a vos, por el espacio. A vos. Nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes. Seguimos leyendo, como siempre, en una nueva emisión de La Última Página.
Que tengan muy buena semana. Chao. Adiós. Gracias.